Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ludivina y hoy les voy a hablar sobre este libro que se llama Torturado por la causa de Cristo, escrito por el reverendo Richard Wurmbrand. Este es un libro autobiográfico y el escritor nos narra su propia experiencia dentro de cárceles comunistas donde pasó 14 años de su vida. ¿Cuál fue su crimen? Predicar sobre Jesucristo, hablar sobre su fe. Bueno, este hombre vivió en Rumania, de donde era originario su patria, y él nos cuenta que a partir de 1944, el 23 de agosto, llegó al país 1 millón de soldados rusos y poco después los comunistas llegaron al poder en el país. Él nos cuenta que cuando era niño era ateo por la educación que recibió en su casa. Sin embargo, él menciona que sentía un irresistible deseo de entrar en las iglesias por alguna razón. Y también nos cuenta que a pesar de ser ateo, él sentía una enorme necesidad de tener sentido en su vida. Es decir, él no sentía gozo en su corazón, no sentía un propósito, no sabía por qué estaba en la tierra. Y bueno, buscaba un sentido para su vida. Él reconoce que el ser ateo no traía paz a su corazón. En su ateísmo, y a pesar de él nos cuenta una de las anécdotas de este libro, que un día oró a Dios, a pesar de ser ateo. Y él en el fondo de su corazón deseaba que Dios realmente fuera real, más de lo que él deseaba que no lo fuera. Entonces, bueno, un día oró y hizo una oración muy peculiar y bastante impertinente, no sé, grosera, por la manera en que la expresó a Dios, pero más o menos fue así lo que él dijo. Dios, tengo el conocimiento absoluto de que tú no existes, pero por si acaso existieras, cosa que dudo, no es mi deber creer en ti, pero sí es tu deber o tu obligación revelarte a mí. Ese fue el tipo de oración que hizo a Dios. Entonces, bueno, aunque él era ateo y él decía que no existía Dios, el hecho de ya de haber hecho una oración a Dios significaba que realmente no estaba tan convencido de que Dios no era real, no existía. Pero bueno, de niño él vivió la Primera Guerra Mundial, perdió a sus padres siendo muy pequeño y ya de adulto y casado ya con la que sería su esposa, Sabina, conoció al Señor Jesucristo. Él nos cuenta que un día él estaba en un pueblo en Rumania, un pueblo pues como muchos otros y no tenía ninguna razón realmente para estar ahí, pero dice que él sintió el deseo, la necesidad de ir a este pueblo y ahí conoció a un anciano carpintero que este hombre le contó que había estado orando mucho tiempo por conocer a un hombre judío. Le pedía al Señor Jesucristo en oración que le mandara a una persona judía para poderle predicar. Richard era de origen judío. Entonces, este hombre oraba y oraba porque Dios le concediera eso, ese deseo de conocer a una persona judía a la que él pudiera predicarle y ganar esta alma para Cristo. Entonces, bueno, nos cuenta que así fue como este hombre y Richard se conocieron, que de inmediato el hombre lo colmó de atenciones, al igual que su esposa, estuvo predicando, le oró mucho por él, le regaló una Biblia y tiempo después Richard creyó, al igual que su esposa poco después. Entonces dice, nos narra que desde el momento de su conversión le sentía un enorme deseo por predicar a todas las personas y sentía un gran deseo por predicarle a los rusos. Él nos cuenta muchísimas anécdotas en este libro que la verdad me encantaría extenderme, pero siento que duraría bastantes horas hablando de todo lo que él escribe aquí. Pero él nos menciona que los rusos eran una nación, un pueblo muy ferviente en cuanto a sus sentimientos. Sin embargo, como habían sido educados en el comunismo, y no conocían otra cosa, ellos realmente no tenían contacto ni conocimiento de quién era Dios, no tenían Biblia, no tenían nada que los acercara al conocimiento de Dios, eran un pueblo educado de manera atea. Pero él nos dice que cuando él hablaba y compartía con los rusos sobre su fe, se daba cuenta que eran personas muy apasionadas. Entonces, bueno, él nos cuenta
que viviendo bajo el comunismo ellos no sabían nada de la existencia de Dios. Él nos narra que una vez le predicó a un oficial ruso sobre el Sermón del Monte, le comenzó a hablar sobre Jesucristo, sobre el sermón, y esta persona, este hombre se emocionó muchísimo, empezó a cantar y a reírse de alegría de haber conocido al Salvador. Luego Richard dice que cometió un error al haberle contado que cómo fue que Jesucristo sufrió la crucifixión y había muerto. Y este hombre se soltó llorando, pero ya después le contó la resurrección de nuestro Señor y cómo es que Él vive y que Él salva a todos aquellos que invocan su nombre. Entonces esta persona estaba muy feliz por haber conocido al Salvador. Y él mismo dijo, si yo fuera Él y Él fuera yo no me perdonaría a mí. O sea, estaba muy agradecido con el Señor porque perdonara todas sus maldades, todos sus pecados. Estaba verdaderamente, fervientemente agradecido con el Señor Jesucristo. Y así nos narra otras historias de gente rusa que él conoció, a quienes les estuvo predicando. También cuenta sobre una oficial rusa que un día se la topó en la calle y le habló de Jesucristo. Le preguntó que si ella conocía a Jesucristo, y ella le dijo, ¿usted lo conoce? Y él le dice, sí. Y dice, yo también, y lo amo. Y entonces empezó a abrazarlo y estaba muy feliz, pero entonces él, cuando le comenzó a predicar más sobre el Señor, ya la había llevado con su esposa y con él a su casa, se dio cuenta de que ella no sabía nada realmente de quién era Jesucristo. Solo sabía que existía y que era el Salvador, y eso era todo lo que sabía, no sabía nada realmente, pero ella lo amaba. Entonces él nos dice, hay tanta gente que no sabe nada del Señor, solo sabe su existencia, solo sabe que existe, pero y lo aman sin saber nada de ello, de Él, perdón. Entonces, bueno, él no se cuenta que durante esos tiempos predicar el evangelio pues era un crimen, era algo que era perseguido, no podían hablar abiertamente de Jesucristo, no podían predicar la palabra, no podían leer la Biblia en público, no podían hacer nada de esto. Entonces ellos tenían que esconderse. Bueno, había un término que los mismos comunistas añadieron a estas personas, las llamaban la iglesia subterránea. Así como en los tiempos de la iglesia primitiva comenzaron a llamarles cristianos a las personas que creían en Cristo, a estas personas los decían los de la iglesia subterránea porque estaban de manera clandestina. Así los nombraron los comunistas y la policía secreta. Él nos dice que cuando comenzó a predicar con los rusos tuvieron que hacer uso de un lenguaje nuevo porque ellos, como no sabían absolutamente nada de esto más que comunismo, era la manera en que ellos estaban adoctrinados, tuvo que adaptar un lenguaje que ellos pudieran entender con términos comunistas, términos marxistas, que ellos pudieran entender, y de esta manera les predicaban el evangelio. Algo bastante curioso, que dice que ellos no podrían haber hecho solos sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, bueno, dice también una parte bastante triste de esta historia, es que los mismos pastores eran quienes traicionaban a pues a los miembros de su iglesia. Ellos les llamaban los Judas de la iglesia, porque ellos, con tal de quedar bien con los comunistas y con la policía secreta, eran capaces de denunciar a las otras personas, a las personas que estaban en su misma congregación, para salvar sus vidas. Dice que así como había muchos que decían que eran cristianos y no lo eran, también había muchos que se creían ateos pero no lo eran. Y aquí nos narra la historia de una pareja que bueno, nos describe cómo es que ellos ya creían en un Dios, creían en Dios, en un Dios desconocido sin saberlo. Algunos adoraban a un Dios desconocido, nos dice el libro, sin nombre, como cuando Pablo fue a Atenas y encontró a los adoradores del Dios no conocido. Entre la iglesia clandestina de Rumania también había Judas, lo que yo menciono, que informaban a la policía secreta. Y bueno, él dice que durante ese tiempo, pues el nazismo y el comunismo proporcionaron una gran ventaja, que a pesar de que ellos sufrían de tortura física, de golpes físicos, y ellos lo soportaban con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo les ayudó a soportar todas estas horrendas torturas que ellos padecían por la causa de Cristo, pero ellos soportaban todo esto, todo el sufrimiento, los golpes, toda
el sufrimiento que soportaron, toda la aflicción. Ellos pudieron con esto, gracias al Espíritu Santo y al poder que Dios les confería. Había muchos falsos cristianos en la iglesia, nos dice, y el no discernir entre lobos con piel de oveja y ovejas verdaderas ocasiona una gran destrucción en la iglesia, lo cual ocurre hasta los tiempos actuales. Había muchos que decía, ponerte de parte del enemigo para evadir las dificultades es como escupir a la cara de Cristo. Los rusos eran un pueblo sediento del evangelio. Los ángeles, bueno, nos menciona una explicación donde nos dice que los ángeles no están ni en pro ni en contra de los seres humanos. A todos nos ven con compasión y con amor. Los cristianos no somos seres humanos comunes y corrientes por el hecho de que somos hijos de Dios. Nosotros debemos y tenemos el deber de ser más compasivos y amorosos con otras personas, inclusive con nuestros enemigos, así lo dice la palabra del Señor. Entonces él nos narra que durante su estadía en las cárceles comunistas y todos sus compañeros, todos los que estuvieron con él, a pesar de ser golpeados, torturados de tantas maneras tan aborrecibles, tan horrendas, que nos describe aquí varias de estas torturas que sufrieron, pues ellos seguían orando por ellos, oraban por sus carceleros, y nos dice que muchos de ellos se convirtieron. Muchos comunistas que los tenían encerrados, que los golpeaban, que eran los que los torturaban, muchos terminaron creyendo en el Señor por el testimonio de estas personas que, a pesar de estar sufriendo tantas torturas, tantas golpizas, tantas atrocidades, a pesar de todo eso, ellos oraban por ellos para que creyeran, para que fueran salvos, y los perdonaban y no les guardaban rencor, algo tan sorprendente. Entonces Cristo ama a todos los hombres, hasta a los comunistas. Y bueno, nos menciona, porque bueno, al final de esta historia, este hombre que pasó 14 años en las cárceles, pudo salir de ahí. Era de los pocos casos que sobrevivían a todas estas torturas. Cuando él pudo salir de ahí, se pagó una cierta cantidad de dinero para que él pudiera salir de Rumania e ir a Norteamérica, y en Norteamérica hacer conocer todas las atrocidades que sufrían las personas a manos de los comunistas. Él nos dice que cuando llegó a la iglesia occidental se dio cuenta, pues, de que realmente en Occidente nosotros, que somos libres, no tenemos la misma pasión que mostraban ellos. O sea, era una pasión comparable con la iglesia primitiva que nos narra la Biblia en el libro de Hechos. Y dice que aquí en Occidente, aunque somos libres, aunque podemos hablar de la Biblia libremente, predicarla, compartirla, no lo hacemos, somos muy fríos, muy apáticos. Algo bastante triste pues sí, de reconocer, pero lo cual es cierto. Bueno, nos dice que él salió del país con la misión de darnos a conocer todas las atrocidades que sufrió la iglesia bajo el mando de los comunistas, y sin que nadie dijera nada, porque era algo que guardaban con mucho cuidado de que no se supiera. Y bueno, les voy a contar algunas de las anécdotas que a mí me encantaron de este libro, que son pues muchísimas. Por ejemplo, nos dice que los comunistas convocaron un congreso de todos los grupos cristianos, al cual asistieron unos 4,000 sacerdotes, católicos y pastores, que eligieron a Stalin como presidente de dicho congreso, al mismo tiempo que este hombre también era el presidente del movimiento mundial ateísta. En ese congreso estaba Richard y su esposa Sabina, y dice que Sabina le había dicho a su esposa: Richard, levántate y limpia la cara de Cristo de tanta vergüenza, le dice, están escupiendo a su cara. Y le dije: si lo hago, pierdes a tu esposo. Ella respondió: no deseo tener a un cobarde por esposo. Así que se levantó y comenzó a hablar, no a favor de los comunistas, sino a favor de Dios. Entonces, pues todo el discurso, todo lo que dijo, que él era fiel primeramente al Señor, y todo lo demás que él dijo en este congreso, pues se escuchó en todo el país. Por lo cual, pues no se hizo esperar las consecuencias hacia él, ya que nos cuenta que tiempo después fue secuestrado en la calle y fue cuando lo metieron a la cárcel. Bueno, la iglesia subterránea, que nos menciona que es la iglesia clandestina, ellos se reunían donde era posible, se reunían en el bosque, en las casas, en sótanos,
en cualquier lugar donde pudieran realizar sus servicios en secreto y pudieran compartir y dar lecciones bíblicas a otras personas. Tenían que arreglárselas, tenían que ingeniárselas de muchas formas para poder predicar la palabra. Lo que los comunistas han hecho a los cristianos, dice, sobrepasa toda posibilidad de comprensión humana. Eran cosas tan aberrantes que la verdad sí pensé en contarlas, pero eran bastante grotescas y mejor leanlas ustedes en este libro. En serio les insto a que lo consigan, que lo compren, léanlo. Es un libro pequeño, pero cada página vale muchísimo la pena. La policía secreta persiguió mucho a la iglesia subterránea, porque sabían que era la única resistencia efectiva que quedaba, la única resistencia espiritual que terminaría por socavar todo su poder ateo. Podían encarcelar a los hombres, pero no su fe en Dios. Estaba estrictamente prohibido predicar el evangelio a otros reclusos. Él nos narra varias anécdotas que durante su estadía en la cárcel, las personas que estaban ahí, muchísimos cristianos y pastores, predicaban a los otros reclusos. Un día un hermano estaba predicando a otros reclusos cuando los guardias entraron sorpresivamente, interrumpiéndolo a mitad de una frase. Se lo llevaron arrastrando a la cámara de torturas. Luego lo trajeron de vuelta todo ensangrentado y golpeado. Y él se acomodó la ropa y comenzó otra vez diciéndole a las personas: bueno, hermanos, cuando fuimos interrumpidos, ¿en qué me quedé? Y continuó predicando. y, y dice que continuó predicando y fue como un acuerdo tácito, dice, lo toman hasta con humor, dice, nosotros predicábamos y ellos nos golpeaban. De esta manera todos estábamos satisfechos, todos éramos felices. Ellos eran felices golpeándonos y nosotros éramos felices predicando. Sí, esta parte, bueno, la dice con humor, pero realmente tantas atrocidades, tanta agresividad, tanta maldad que él narra en este libro, cómo sufrieron a manos de estas personas y cómo soportaron por la causa de Cristo, como bien lo dice el nombre del título del libro. Es algo muy triste, pero que ya nos lo había advertido nuestro Señor en la palabra, que nos iban a perseguir por causa de su nombre. Si nosotros estamos de parte de Dios y a otros, bueno, al mundo no le va a gustar que estemos de parte de Dios. Así que nos van a perseguir, nos van a golpear, nos van a matar, vamos a sufrir persecución. Quizá aquí en Occidente no lo vemos tanto como en aquellos países, pero realmente ocurre y sigue ocurriendo. Las personas siguen siendo perseguidas por predicar el Evangelio, por creer en el Señor. Y nuestro deber como cristianos es seguir predicando la palabra, sin importar las consecuencias. Porque como dice la palabra del Señor, ¿de qué sirve la sal si ha perdido su poder más que para ser hollada y pisoteada? Si nosotros no estamos funcionando, no estamos sirviendo como esa sal del mundo, como esa luz del mundo, que preserve este mundo de tanta maldad y que hagamos nuestra función, no servimos para nada. Entonces lo que nos menciona este libro tan lleno de, con tanta pasión, escrita por su autor y por todo lo que estas personas aquí, que muchos de ellos no sabremos jamás su nombre, y muchos otros nombres sí aparecen aquí, pero todos ellos sufrieron y hasta el final resistieron por la causa del Señor. Entonces, este libro es un libro bastante, pues, revelador, muy interesante. De verdad, si pueden conseguirlo y leerlo, háganlo. Y muchas gracias por su atención. Hasta luego.